puso en mi corazón para todos. Y esta enseñanza se llama sabio. En un texto bíblico que está en Proverbios capítulo 22, en el versículo 3. Proverbio 22, en el versículo 3. Voy a leer este texto en la versión Dios habla hoy. Dice en esta versión: el prudente ve el peligro y lo evita. El imprudente sigue adelante y sufre el daño. La palabra sabio, por el contexto de esta conferencia, la palabra sabio del vocablo hebreo Hakam, J-A-K-A-M, su significado en nuestro idioma es vivir o conducirse en conformidad a las expectativas divinas. Eso quiere decir sabio, Hakam, vivir o conducirse en conformidad a las expectativas divinas. Vayamos por favor a Nehemías capítulo 4, versículos 1 al 3. Voy a leer la versión Reina Valera 60. Dice ahí Nehemías capítulo 4, versículos 1 al 3. Cuando oyó Sanbalat que nosotros, dice Nehemías, edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Versículo 3. Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Aquí tenemos a Nehemías. Él era un servidor en el palacio del rey, él era copero, pero él era un hombre temeroso de Dios, él era un hombre entendido en las cosas de Dios. Entonces, si ustedes leen el capítulo 1 de Nehemías, ahí se van a dar cuenta que llegaron unos judíos y le dijeron a Nehemías que los muros de Jerusalén, las puertas de Jerusalén estaban quemadas. Habían llegado los de Babilonia, destruyeron toda Jerusalén, etcétera, etcétera. Y entonces Nehemías ora y le dice al Señor que qué hacía. Habla con el rey, y el rey, cuando lo vio triste, le dijo: Nehemías, ¿por qué estás triste? Nunca estás triste. La razón de que nunca estuviera triste, número 1, era porque era cristiano. Número 2, porque un copero del rey no podía estar triste nunca delante del rey. El día que estuviera triste lo mataban. Entonces, pero él no aparentaba el gozo, él era creyente. De todas maneras, él le dice al rey porque estaba triste, porque Jerusalén estaba en esa condición, y el rey le dijo: ¿y qué quieres hacer? Y él le dijo: no, pues si me das permiso quiero ir allá, y si me ayudas necesito madera, etcétera, etcétera. Y el asunto es que el rey lo apoyó y se fue a Jerusalén en esta condición. Dije todo esto por lo que leímos ahorita en Nehemías 4, 1 al 3. Entonces, cuando Nehemías juntó a unos judíos y empezaban ellos a levantar las paredes para poner nuevamente altas, hacer murallas ahí, entonces se presentan este grupo de incrédulos, porque tanto Sanbalat como Tobías, ellos eran amonitas o de una tribu de Amnón, que obviamente no eran creyentes. Entonces, esta gente, por no conocer a Dios, pues no eran sabios, ellos eran insensatos. Cuando se enteraron de toda esta labor que estaba haciendo Nehemías, con ayuda, repito, de otros judíos, pues ellos primero se enojaron y después se burlaban y despreciaban a los judíos y a Nehemías. Voy a leer los versículos 2 y 3 de Nehemías 4, pero en la versión Nueva Biblia Viva, y lo vamos a comprender mejor. Y aquí dicen estos, Sanbalat y Tobías, dicen: ¿qué hace este grupito de judías pobres y débiles? ¿Piensan que se les permitirá reconstruir para que vuelvan a ofrecer sus sacrificios? ¿Acaso creen que ese trabajo lo pueden terminar en un día? Miren las piedras calcinadas que están sacando de la basura para volverlas a usar. Tobías, el amonita que estaba junto a él, agregó: valiente construcción. Si un zorro camina sobre el muro, lo derrumba. Pero ¿qué hizo Nehemías en los versos 4 o 5? No lo voy a leer, pero ¿qué hizo Nehemías en los versos 4 o 5? Número 1, oró a Dios
Cuando a ti te menosprecien, joven, señorita, cuando se burlen de ti, cuando alguien haga un comentario y ese comentario sea hiriente, ese comentario sea de menosprecio, ay sí cristianita, no sé, muchos comentarios de gente no creyente. ¿Tú qué vas a hacer? Te animo a que hagas lo mismo que Nehemías. Él se puso a orar y además en el versículo 5 le dijo a los judíos: continuemos levantando el muro, adelante. Vamos a leer versos 7 y 8 de Nehemías, 7 y 8 de Nehemías 4. Dice: pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías, y ahora se unían otros, y los árabes, los amonitas y los de Asdod, de los muros de Jerusalén, eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados. ¿Qué hicieron? Se encolerizaron mucho, es decir, se pusieron más enojados. ¿Y qué dice el versículo 8? Y conspiraron o se pusieron de acuerdo todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Mira, señorita joven, en el cristianismo va a haber todo tipo de obstáculos en el camino, todo tipo de obstáculos. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Ser sabios, ser sabias. Porque repito, se van a presentar infinidad de obstáculos. El camino en Cristo, el camino cristiano, tiene infinidad de problemas, pero todos los vas a ir saltando, por todos ellos vas a pasar por encima, si eres sabio. Voy a leer Nehemías 4, 9 al 15, y ahí vamos a comprender más sobre este tema que te estoy compartiendo de sabio. Nehemías 4, 9 al 15, leo la versión Nueva Biblia Viva, leo verso 9. Dice Nehemías: pero nosotros oramos a nuestro Dios. Vean, oramos. Y después dice: y colocamos guardias que vigilaran de día y de noche. Una señorita sabia, un joven sabio, no solo ora, no solo pide ayuda, no, también tiene que hacer cosas, independientemente de cuál sea el problema, el asunto que se te presente en la vida. Tienes que hacer cosas, porque aquí Nehemías dice el verso 4 que oró, rogó, pidió a Dios, pero también puso guardias. ¿Sí me van captando? O sea, el sabio tiene diferentes estrategias, cosas que hacer. Sigo leyendo el versículo 10 de Nehemías 4. Como si eso fuera poco, los de Judá comenzaron a quejarse y decían, ¿qué decían? Los cargadores están muy cansados y todavía quedan muchos escombros para botar. Jamás podremos reconstruir la muralla. Es decir, Nehemías no solo tenía los enemigos árabes, los amonitas, sino hasta los de adentro. Se quejaban los judíos ahí con Nehemías. Pero ¿qué hizo este hombre sabio? ¿Qué dice ahí el siguiente versículo, el 11? Dice, el versículo 11 dice: mientras tanto nuestros enemigos estaban planeando caer sobre nosotros y matarnos para poner fin a nuestro trabajo. Sigamos leyendo el versículo 12, lo sigue diciendo Nehemías. Dice: pero algunos de los judíos que vivían en medio de ellos, ¿quiénes ellos? Pues los árabes, los amonitas, dice, venían una y otra vez a avisarnos de sus planes y nos indicaban por dónde pensaban atacarnos. Verso 13, nuevamente, que dice Nehemías, un hombre sabio: por lo tanto puse guardias armados, organizados por familias en los lugares donde la muralla estaba más baja. ¿Qué están viendo aquí de Nehemías? Nehemías, cuando le decían, mira, está pasando esto, sí oraba, pero también la misma sabiduría de Dios, los mismos textos bíblicos de la palabra de Dios le decían a Nehemías: ¿sabes qué? Pon guardias, organiza eso. ¿Y cómo lo hacía Nehemías? Por familias. Fíjense bien, las ventajas que se saca cuando se trabaja por familia. Porque papá y mamá iban a cuidar a sus hijos, los hijos iban a cuidar a sus papás. Vean, la inteligencia. No me quiero adelantar, pero la sabiduría te hace inteligente. El que es sabio es inteligente. Entonces, él decía, por familias.
Y así van a trabajar con más ganas, porque si vienen los árabes, si vienen los amonitas, los papás van a decir, no, a mis hijas, a mis hijos no le hacen daño. Y si ven los hijos y las hijas que a los papás les quieren hacer daño, ¿qué dicen los hijos, las hijas armados? No, yo no lo permito. Ahí quiero que por favor vayamos captando el mensaje que Dios nos está transmitiendo esta tarde. Y luego dice el versículo 14, luego al considerar o reflexionar la situación, convoqué a todos los jefes, al pueblo, y les dije, no tengan miedo. Y vea cómo habla un sabio en medio de una situación bien difícil. Le dice, recuerden que el Señor es grande y poderoso. Peleen por sus amigos, por sus familias y por sus hogares. Cuando un joven, una señorita es sabio, entiéndase, el sabio conoce de todos los temas. El sabio, por ejemplo, aquí tiene en convicción quién es su Dios, los atributos de Dios. Por eso les dice, hey, recuerden, Dios es grande y poderoso. Y esto lo tenía en convicción. ¿Qué ayuda cuando hay gente a tu alrededor, joven señorita, con miedo, con desconfianza, ay, es que el futuro se ve muy mal, etcétera, etcétera? No, espérenme, si el que mantiene la tierra, el que nos mantiene a los humanos no es el gobierno, es Dios. O sea, el gobierno respétalo, pero no vas a depender del gobierno, depende de Dios. No, ahorita en las campañas políticas, vota por mí, jóvenes. ¿Saben que los políticos están sobre ustedes o no lo saben? Porque ustedes tienen la mayor cantidad de votos para ellos, ¿lo saben? O sea, tu voto es mayoritario comparado a las de otras edades. ¿Por qué crees que todos andan, pero como, bueno, iba a decir una expresión fea, pero se van a molestar los políticos? Andan sobre ti, pero sí, órale. No, vota por mí, Frida, te pongo el consultorio, vota por mí, Daniel, te pongo el taller que quieras, vota por mí, Julián, etcétera, etcétera, porque andan sobre ustedes. Aprendamos, un joven sabio, una señorita sabia, no depende de esos pobres, porque son unos pobres. A la hora de la hora no van a poder. Escuchen noticias de economía y ahí se les van a caer todas las ilusiones con los políticos. Los mejores administradores de todo el mundo dicen que viene una crisis económica a nivel mundial. No que nos vamos a quedar muertos de hambre y nada de eso, no, pero no va a haber suficiente lana para los proyectos de todos los políticos, no solo de los de México. Pero bueno, continúo. Entonces, una señorita sabia, un joven sabio dice, no. Yo confío en mi papi, él nunca me falla ni me va a fallar. Concluyo en el versículo 15 de Nehemías 4, dice Nehemías, nuestros enemigos dejaron de estorbarnos o dificultarnos. Cuando supieron que estábamos al tanto de todo, escuchen esto, y que Dios había desbaratado o arruinado sus planes. Entonces nosotros regresamos a nuestros trabajos en la muralla. Cuando hay una señorita sabia, cuando hay un joven sabio, no, independientemente de cuál sea el problema que esté alrededor tuyo, en tu casa, en tu trabajo, en la colonia, una señorita sabia, un joven sabio, es de grande ayuda, porque orienta, anima, y lo que dices, lo que sale de tu boca, se cumple, porque son palabras de Dios. Ahí tienes que arraigarte, joven, ahí tienes que arraigarte, señorita, que tú estás hablando, estás expresando, estás dando instrucción conforme a la Escritura, y del que estás hablando o en quien te estás apoyando es Dios. Te doy una definición de la sabiduría después que leímos estos textos y te di toda esta serie de ilustraciones. La sabiduría es una habilidad o pericia, ingenio o capacidad para hacer diversas cosas, buenas o malas. Te lo vuelvo a decir, la sabiduría es una habilidad, pericia, ingenio, capacidad para hacer diversas cosas, buenas o malas. ¿Cuántos de nosotros, sin juzgar a nadie, pero por sus frutos, ¿verdad? Por sus acciones, cuántos de nosotros decimos, no, pues ese joven aquí en la universidad es sabio, pero para lo malo? ¿Lo hemos dicho? No, esa joven sí es sabia, pero para lo malo. ¿Sí lo has dicho? Si no lo has dicho, algún día lo vas a decir y no estás juzgando, simplemente estás diciendo una verdad.
Porque la sabiduría eso tiene. Al sabio, bueno o malo, le da habilidad, le da pericia. Y podía aquí haber puesto testimonios en la Biblia que los hay de gente mala, sabia, pero en esa dirección, pero no viene al caso. Mejor te sigo enseñando. Joven señorita, Dios espera de ti que cada uno de sus preceptos los pongas por obra. Repito, Dios espera de ti, joven señorita, que todos sus preceptos los pongas por obra. La razón, ellos y solo ellos te harán sabio o experto. Repito, porque ellos y solo ellos te harán sabio o experto para salir triunfador en cualquier situación, triunfador en cualquier asunto que en sus momentos de la vida tengas que tomar decisiones. La razón, sabio en Cristo es. La razón, sabio en Cristo es quien discierne toda situación conforme a la verdad. Sabio en Cristo es quien discierne, distingue toda situación conforme a la verdad. Y de ahí se conduce de acuerdo a lo que Dios enseña en las Escrituras. De ahí se conduce de acuerdo a lo que Dios enseña en las Escrituras. Leamos, por favor, de un joven sabio que está aquí, en Génesis 37, por favor. Génesis 37, versículos 16 al 20. Génesis 37, versículos 16 al 20. Leo la versión Reina Valera 60. Dice 37, 16 de Génesis. Dice, José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando o dando de comer a las ovejas. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, verso que sigue, permítame tantito, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, que dice, conspiraron, se pusieron de acuerdo contra él para matarle. Verso que sigue, y dijeron el uno al otro, aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén, el hermano mayor, oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano de él, por librarlo de sus manos para hacerlo volver a su padre. Siguiente versículo, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, verso 24, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Siguiente versículo, venid y vendámoslo a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos, ¿qué? Convinieron, se pusieron de acuerdo con él. Versículo 28, finalmente, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Aquí está un joven de 16 años sufriendo terriblemente. ¿Saben qué era una cisterna en la época de José? Una cisterna en la época de José era un agujero profundo que se hacía en la roca. Y ese hoyo profundo, ¿saben para qué era? Para que cuando lloviera entrara el agua y ahí se almacenara el agua. Pero aquí dice claramente el texto que la cisterna estaba vacía. Les recuerdo, era un agujero hondo. A sus hermanastros de José no les importó, ahí lo aventaron. Imagínense un adolescente de 16 años, lo avientan entre piedras. ¿Ustedes creen que se lastimó José? ¿Cómo creen que estaba José en esa cisterna sin aire, a oscuras, sus hermanos arriba, comiendo pan, despreocupados, total, pues si se muere, pues que se muera? ¿Cómo creen que estaba ese joven? 16 años. ¿Era para que José se hubiera amargado?
Era para que José hubiera sido un resentido. Nada más salgo y no se la van a acabar. ¿Cómo me caen de mal mis hermanastros? Cualquiera, o la mayoría, no digo cualquiera, pero la mayoría de los jóvenes señoritas de esa edad probablemente lo hubiesen hecho. Dije 16 años, pero no. José en ese entonces tenía 17 años. Eso dice Génesis 37:2, Génesis 37:2. En fin, lo vendieron, se lo llevaron a Egipto. Y ahí en Egipto la esposa del que lo compró le propuso que estuvieran juntos, y como José no quiso, entonces ¿qué hizo la señora? Lo acusó falsamente. Y por esa acusación falsa, José estuvo injustamente en la cárcel 2 años. José estuvo injustamente en la cárcel 2 años. Génesis 41:1, Génesis 41:1. Y de acuerdo a Génesis 41:46, Génesis 41:46, cuando José es nombrado gobernador de Egipto, él ya tenía 30 años. Es decir, José fue esclavo en Egipto 13 años. 13 años. Era para que a cualquier joven, señorita, de 16 a 30 años, le hubieran arruinado su vida. Lo hubieran hecho un joven, señorita, de un corazón duro. Si han leído noticias por qué hay sicarios, si han leído noticias por qué hay mujeres y varones tan endurecidos del corazón que por 2,000 pesos le meten un balazo a cualquiera, porque eso cobran algunos, 2,000 pesos por asesinar. Y cuando les preguntan, oye, ¿y tú cuando matas a alguien qué sientes? Nada, es como si pisara una cucaracha. Así dicen. Han entrevistado a esas gentes cuando están en la cárcel. Oye, ¿por qué eres así? Algunas mujeres dicen, es que a mí me violaron, es que a mí me golpearon, es que a mí me hicieron cosas horrendas. Es que, a ver, ¿cómo están esos corazones de esos jóvenes señoritas? ¿Cómo están? Mega amargados, odian. Pregunto, ¿José era para que estuviera así? La diferencia de José y muchos jóvenes y señoritas de todos los tiempos es que José era cristiano. José era consagrado a Dios. Por ende, José era sabio. ¿Qué sucede cuando José tiene delante de él a sus medios hermanos que lo habían vendido como esclavo? ¿Qué sucede con José? Vayamos ahí a Génesis 45, versículos 3 al 11. Génesis capítulo 45, versículos 3 al verso 11, dice el 3, y dijo José a sus hermanos, yo soy José. Y les hace una pregunta, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban, ¿qué? Turbados, pues casi les da un infarto delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Verso 5, ahora pues no os entristezcáis, estés ahí con pesar, con dolor, con angustia, ni os pese de haberme vendido acá, porque, ¿qué dice José ahí? Para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega, es decir, no se podía sembrar ni menos cosechar. Verso 7, leemos en voz alta que dice el 7, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Verso 8, así pues, ¿qué le dice José a sus hermanos? No me enviasteis acá vosotros. Entonces, ¿quién envió a José ahí? ¿Qué dice ahí? Sino Dios, que me ha puesto, ¿qué? Por padre o líder o príncipe de Faraón, y por señor o el que va a administrar de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Versículo 9, daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Verso 10, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Versículo 11, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. ¿Por qué José, en vez de dar la orden, mátenlos,
ellos fueron los que me vendieron. José, ¿qué les dijo? No teman. Ahí se los dijo en el verso 8. Lo leo en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, fue Dios. Me convirtió como un padre para el faraón, señor de toda su casa y gobernador de toda la tierra de Egipto. Pregunto, ¿por qué José tenía este entendimiento de todo lo que le había pasado, a pesar de todos los sufrimientos? ¿Por qué tenía este entendimiento José de estas cosas? Porque les recuerdo, Dios le había dicho a José en Génesis 37, 5 al 10, Génesis 37, 5 al 10, le había dicho o le había mostrado a través de un sueño que él iba a reinar, que él iba a ser un rey. Entonces, cuando una señorita, cuando un joven estudian la palabra de Dios, se llenan de la palabra de Dios, por muy difícil que le hagan la vida, ese joven, esa señorita no se amarga, no se resiente. Dice, Señor, lo que sea, pero que se cumplan tus planes. Lo que quieras conmigo, voy a llorar ahorita, me voy a desesperar, me siento así como desanimado a veces de él, de aquella, de esto, lo otro, pero a pesar de estas dificultades, Señor, sigue con tu plan, sigue con tu plan. Aprende esto, señorita, aprende esto, joven. Dios te promete a ti muchas bendiciones. Dios te promete a ti muchas bendiciones. Pero entre la promesa y el cumplimiento van a suceder muchas cosas que no esperabas. Dios te promete muchas bendiciones, pero entre la promesa y el cumplimiento te van a suceder muchas cosas que no esperabas. ¿Qué es lo que necesita un joven, una señorita para ser sabio? Como Nehemías, como José. Bien fácil, es bien sencillo. Solamente guarda la palabra de Dios. Medítala y después vívela o practícala. Guarda la palabra de Dios, medítala y después vívela o ponla por obra. Y cuando se te presente cualquier situación del tipo que sea, que tienes que dar una respuesta, lo harás conforme a ella, no importando el costo. Yo quiero decirte, estarte sirviendo aquí, no fue fácil llegar aquí. Mi esposa y yo vivimos 6 años de escasez extrema. Mi esposa y yo vivimos 6 años de escasez extrema. Y prácticamente nadie llegaba y me decía, pues ahí te van esta despensa. No, pues ahí te va. No. Su servidor, hubo un tiempo en que yo no podía pagar ni renta en Guadalajara. Y el dueño del departamento donde vivíamos dijo, Arturo, ya me di cuenta que sirves a Dios. En tanto no tengas dinero, no me pagues. ¿Quién crees que estaba obrando ahí? Después alguien por ahí se dio cuenta y me dijo, oye, no sabía que estabas en esa situación. Le digo, bueno, yo no sé por qué, pero yo sigo adorando a Dios, sigo sirviendo a Dios, yo sigo en mi trabajo secular, pero hay muy pocos recursos. Y una que otra vez llegaban y nos daban alguna despensa. Pasamos situaciones bien difíciles, después pasamos por tiempos de críticas, de murmuración, pero seguíamos adelante. Mis hijas, su servidor, mi esposa, llorábamos los 4, pero continuábamos adelante. Llegar a las posiciones que Dios tiene para ti, mi amado joven, mi amada señorita, no va a ser fácil. Pero si eres sabia, si eres sabio, vas a aguantar la granizada, vas a aguantar los tsunamis. Y cuando estés arriba, ni te vas a acordar. Yo sé lo que te digo. ¿Tú crees que José, cuando ya llegó a ser el segundo de Egipto, tú crees que José se acordaba de su pasado? No, hombre. Antes comía puro charalito y ahora puro salmón, puro ¿no? Espagueti a la boloñesa, ¿no? No, ahora comía, ni se acordaba. Así es esto, mis amados jóvenes, señoritas. Necesitamos ser sabios. Entonces, ¿cómo es que se obtiene? Guardando, meditando, viviendo o poniendo por obra la palabra de Dios. Por darte un texto de los muchos que hay, que
Por lo que te dije anteriormente, Deuteronomio capítulo 4, verso 6. Deuteronomio capítulo 4, verso 6. Te leo la versión Reina Valera 2015. Reina Valera 2015 de Deuteronomio 4, 6. Dice, guárdenlos pues, y se refiere a los mandamientos de Dios, y pónganlos por obra, porque esto es su sabiduría o entendimiento. Eso quiere decir aquí sabiduría o entendimiento. Dice, y su inteligencia o habilidad ante los ojos de los pueblos, los cuales al oír de todas estas leyes dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio y entendido. ¿Sabio y qué? Y entendido. Atiende esta verdad. Quien estudia y reflexiona la Biblia, quien estudia y reflexiona la Biblia, tiene en su vista estabilidad. Te lo vuelvo a decir, quien estudia y reflexiona en la Biblia, tiene en su vista esta habilidad. ¿Cuál? La sabiduría. Para que te enteres que es cierto, leo Eclesiastés capítulo 2, verso 14, la parte A. Eclesiastés capítulo 2, verso 14, la parte A. Lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente. Dice, pues el sabio puede ver hacia dónde va, pero el necio camina a oscuras. ¿Cómo dice el sabio? El sabio puede ver hacia dónde va. Aunque pareciera que no es ese el camino, aunque pareciera que las cosas no son como te imaginabas, caminando obviamente en la voluntad de Dios, con todo y eso, la argumentación divina como esa te va dirigiendo. Tú dices, no, yo voy bien. En ocasiones pastores han dado su testimonio, por lo que estoy diciendo ahorita lo voy a decir, que dicen, el otro día le hablé al pastor Olivares y le dije, oiga pastor, ¿qué hago aquí en la iglesia? Porque pues la gente no quiere, pues la gente está bien difícil, pues yo por más que estudio y enseño y no quieren, ¿qué hago? Y le dice, síguele porque vas bien. ¿Me di a entender? Y dicen, yo me desanimo más todavía. ¿Cómo que síguele y vas bien? Y dice, tú síguele, yo sé lo que te digo, porque estás enseñando bien. Tarde o temprano ese rebaño va a despertar. Tarde o temprano ese rebaño va a decir, ay, todo lo que me había perdido. Y de repente de la noche a la mañana vas a ver un rebaño bien bonito. Así es que síguele. Pongo un ejemplo así, he oído de pastores que obviamente hoy tienen congregaciones muy fructíferas, pero ¿qué hicieron? Siguieron el consejo del sabio, así como está, les estoy leyendo aquí en Eclesiastés. Entonces, la joven o la señorita, o el joven o la señorita que pone por obra lo que va escuchando de la voluntad de Dios, se da cuenta de muchas cosas que hay veces que personas le proponen o le dicen que haga o le hacen comentarios de diferentes situaciones, y este joven, esta señorita, como pone por obra lo que va escuchando de la voluntad de Dios, ella dice, no, pues lo que está diciendo él o ella, lo que está haciendo él o ella, no, se lo está imaginando, no, es de su corazón. Entonces, ¿qué hace este joven o señorita? Lo que hace es, hace misericordia con esos jóvenes que tienen a un lado, señoritas, y los orienta y les dice, mira, no, eso que dices, eso que estás haciendo, etcétera, etcétera, o quieres que hagamos, eso no es así. ¿Por qué? Porque lo he estudiado en la Escritura, y te animo, haz esto y vas a ver, la cosa no es así, y te va a ir muy bien. Ahora, ¿de dónde brotan jóvenes? ¿De dónde brotan señoritas? Que escuchando la palabra de Dios y instruidos por la palabra de Dios, se dicen cosas, comentan cosas, pero no de acuerdo a las Escrituras. Brotan de que a pesar de estar ahí, no conocen al Señor. No conocen. Te leo un texto aquí, Jueces capítulo 2, verso 10, Jueces capítulo 2, verso 10, leo la versión Dios habla hoy, dice, murieron también todos los israelitas de la época de Josué, y así los que nacieron después no sabían nada del Señor ni de sus hechos en favor de Israel. Te lo vuelvo a leer, Jueces 2:10, Dios habla hoy.
Murieron también todos los israelitas de la época de Josué. Si tú lees los versículos del 6 al 10, ahí dice que Josué y los que andaban con él eran temerosos de Dios, seguían a Dios, practicaban la voluntad de Dios. Y al llegar al verso 10 dice que cuando ellos murieron, los que nacieron después de ellos no sabían nada del Señor. Y solo léelo. Por ejemplo, Jueces 14, 1 al 3, ahí está un joven. Solo anótalo para que después lo leas. Jueces 14, 1 al 3. ¿De quién habla aquí? De Sansón. Era de estos jóvenes que nacieron después. O si quieres leer después, 1 de Samuel capítulo 2 verso 22, 1 de Samuel capítulo 2 verso 22. ¿De quiénes habla ahí? De los hijos de Elí, un sumo sacerdote. Igual eran insensatos. O si quieres leer después 2 de Samuel 15, 1 al 6, 2 de Samuel 15, 1 al 6. ¿De quién habla aquí? De Absalón, uno de los hijos de David que lo traicionó. Cuando un joven, una señorita escucha, no practica, entonces ese joven, esa señorita no conoce a Dios. Yo quiero decirte, sabiduría no es memorizarte los libros de la Biblia o textos bíblicos. Eso no es sabiduría. Sabiduría es la vivencia de esos textos bíblicos. Cuando gustes, comprueba lo que te voy a decir ahorita. Métete a Google y pon ahí, ¿quién fue el hombre más sabio de la Biblia? Cuando quieras, comprueba esto que te voy a decir ahorita. ¿Quién fue el hombre más sabio de la Biblia? Y Google te va a decir Salomón. Y tú dices, Salomón, si fue un borracho, un mujeriego, fue de lo peor. ¿Cómo que el más sabio? Google se deja llevar de esto, que hay textos bíblicos que dicen que nadie tenía la sabiduría de Salomón. Sí, pero se refiere a lo intelectual, no a lo práctico. No te vayas con la finta, no. El sabio no es el que tiene lo intelectual. No, yo me sé el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero ¿de verdad Jehová es tu pastor? Porque algunos dicen, Jehová es mi pastor, todo me falta. ¿Sí me di a entender? Porque no es su pastor. Pero cuando el Señor es nuestro pastor, todo lo tenemos, aunque tengamos los bolsillos vacíos. ¿Me di a entender? Aunque tengamos los bolsillos vacíos, todo lo tenemos. Necesito terminar, ahí donde inicié, Proverbios 22, 3, nuevamente leo la versión, Dios habla hoy. Proverbios 22, 3, Dios habla hoy. Dice, el prudente, aquí prudente quiere decir juicioso. El prudente, juicioso, ve el peligro y lo evita. El imprudente sigue adelante y sufre el daño. Señorita, joven, sabio, sabia, al tener en su mente en convicción los textos bíblicos, repito, la señorita o el joven, sabio, sabia, al tener en su mente en convicción los textos bíblicos, se da cuenta que no es bueno que ande en compañía de otros jóvenes o señoritas que viven fuera de la voluntad de Dios. ¿Y qué hace ese joven o señorita? Se aparta, los evita. Pero cuando un joven o una señorita no tiene ningún texto bíblico en convicción en su mente, sigue en compañía de esa gente que dicen que son cristianos, pero viven como incrédulos. Y continúa en amistad con ellos sin darse cuenta del gran riesgo, del gran peligro al andar con esas personas, y cuando menos se lo imaginan, pagan las consecuencias. Yo estuve sirviendo como un pastor en una congregación en Guadalajara que la iniciamos. Hoy es una congregación bien numerosa, pero ahí había, entre un pastor de Casa de Oración Guadalajara y su servidor, iniciamos esa obra. Entonces empezamos a trabajar, se empezaron a levantar líderes, y uno de los líderes que estaba ahí tenía un hijo más o menos como de unos 15, 16 años. Y generalmente le preguntábamos, oye, tu hijo viene muy poco a la iglesia, a veces viene a la alabanza, se sale, vemos que casi no pone atención a lo que se predica. Y el líder decía, no, es que así es mi hijo, pero es buen hijo. Ah, bueno. ¿Por qué estoy hablando de este líder? Porque estoy hablando de este joven. Porque un día llegó muy afligido, nuestros servicios eran en la tarde los domingos, llegó muy afligido, muy preocupado, y nos dijo, hermanos, oren por mi hijo. Y le dijimos, ¿qué le pasó? O sea, pensamos que estaba enfermo, un accidente. ¿Qué le pasó? No, pues está detenido en Puente Grande.
¿Cómo que en Puente Grande? Sí, es que yo no sabía. Sus amigos robaban autos aquí en Guadalajara y hoy en la madrugada los detuvieron y está allá. ¿Me estoy explicando? Cuando un joven no sigue el consejo de Dios, cuando un joven Dios le está diciendo, apártate, no te juntes. ¿Dónde terminó ese joven? En Puente Grande. Estuvo 5 años detenido. 5 años detenido. Y de ellos les puedo platicar varios, pero mejor con ese testimonio más que suficiente. ¿Les parece bien si oramos? Señor, te damos gracias, gracias, gracias por interesarte por nosotros. Gracias, Señor, porque tú estás interesado en que en esta congregación tus hijas, tus hijos jóvenes, señoritas, sean jóvenes, señoritas, entendidos y de ahí sabios. Y si son sabios, hábiles, adiestrados, que ellos y ellas se puedan defender, porque tú estás con ellos, tu palabra está con ellos y tú los diriges. Y qué mejor pastor que tú, Señor. Y qué mejor dirección que lo que tú dices. Toda tu argumentación bíblica es para eso, para que en cualquier cuestión, asunto, etcétera, etcétera, nosotros tomemos decisiones juiciosas y que nos van a guardar y nos van a librar de males ese seguimiento que haremos convincentemente nos traerá muchos beneficios. Señor, muchas gracias. Si gustas decirle finalmente a Él, yo sí quiero ser sabio, yo sí quiero ser sabia, yo sí quiero, Señor. Yo pasaré tiempo en tu palabra. Por favor, ayúdame. Te lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén.